5, 4, 3. Muy bien, nos encontramos con el profesor Antanas Mockus, profesor de una amplia trayectoria a nivel nacional. Ha ocupado distintos cargos importantes en la vida pública de nuestro país, entre otros, pues ha sido rector de la Universidad Nacional, alcalde de Bogotá en 2 oportunidades y pues últimamente lo hemos visto en el escenario político en 2 oportunidades igualmente aspirando a la presidencia de la República. En los últimos 12 meses, en el último año, pues se ha convertido en uno de los protagonistas del Partido Verde y esto nos invita a nosotros para que a partir de la experiencia que tiene el profesor Mockus nos cuente un poco de esa trayectoria que lo identifica en 2 escenarios muy importantes para la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. El primero, que tiene que ver con la participación ciudadana, y el segundo, que hace referencia a las prácticas desde la ética, escenarios importantes en la escuela. Entonces, doctor Mockus, bienvenido. Muchísimas gracias. Doctor, pues para empezar queremos de pronto que usted nos cuente para nuestros estudiantes y para nuestros maestros qué es la participación ciudadana. Bien, es el ejercicio de la ciudadanía. Tratemos de pensar qué es ser ciudadano, primero. Hay una autora, Hannah Arendt, que lo resume, es la fórmula más corta para definir ciudadanía. Dice ella que ciudadanía es el derecho a tener derechos. Es ciudadano quien tiene derecho a tener derechos. Obvio que también para ser ciudadano se necesita reconocer deberes, es el deber de reconocer deberes. Para mí, el momento en la vida en el que más conmovedoramente me encuentro con una expresión de ciudadanía es una noche en que un indigente por la calle me reconoce y me grita: «Antanas, ya tengo cédula». Esa cédula muestra que esta persona tiene una identidad reconocida por el Estado y él puede reclamar ante el Estado muchas cosas. Cosas que tienen que ver con su bienestar material, con su salud, pero también cosas que tienen que ver con su dignidad. El voto de ese ciudadano con esa cédula vale igual que el voto de cualquier colombiano, el más rico de los colombianos. Los dos votan igual. Ser ciudadano es interesarse en los asuntos, llamémoslo así, de los demás, más allá de lo que le interesa a uno por conveniencia. Pongo un ejemplo: cuando alguien muere, la familia, los amigos, los vecinos lo acompañan en el entierro, ahí todavía no hay ciudadanía. Pero si matan a Garzón, el humorista, ahí sí van miles y miles de personas indignadas por el asesinato de esa persona, porque ha habido una violación del derecho a la vida. Entonces, ser ciudadano es preocuparse por el otro, es tener en cuenta al otro, especialmente al desconocido. Si usted va a un parque y deja el banco en el que se sentó lleno de basura, usted no está siendo ciudadano. Si usted piensa en que ese banco le va a servir para jugar a otra familia y usted lo deja limpio, usted está siendo ciudadano. Es como pensar en el otro desconocido. Cuando hay ciudadanía, hay confianza entre las personas, aún entre desconocidos. Cuando no hay ciudadanía, uno va a venir a un ciudadano y le da susto y se cambia de acera. Ahora, la participación ciudadana implica interesarse en procesos que tienen que ver con los derechos de los demás. Digamos, un primer nivel de ciudadanía es: yo reclamo mis derechos, y eso es importante, conocer uno sus derechos, pero también es muy importante conocer los derechos de los demás
y actuar para que los demás tengan sus derechos respetados. Hay un derecho, por ejemplo, de organización. Entonces la gente, mientras persiga fines legales, fines compatibles con la ley y la Constitución, tiene todo el derecho de reunirse, organizarse, etc. Entonces obviamente uno protege su propio derecho a organizarse, pero es clave proteger el derecho a organizarse de los demás. Doctor, en este caso, para nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros que van a poder aprovechar este recurso virtual, les podríamos decir que ¿por qué es importante ese proceso ciudadano al interior de la escuela? Bueno, yo era de los que pensaba que en la escuela, si uno aprende buen lenguaje, buenas matemáticas, buenas ciencias, sale automáticamente formado como ciudadano. Esas eran mis ilusiones de finales de los 80 y recuerdo un foro en que defendí eso a ultranza. Buenas matemáticas, buenas ciencias, buen lenguaje, ciudadanía automática. Resulta que ni en ciencias naturales, ni en matemáticas, ni en lenguaje, aprende uno a vivir esa tensión entre los intereses propios y los derechos de los demás. Hay una serie de materias que son opinables, hay una serie de procesos que no son reductibles a una suma o una multiplicación, no todo es calculable. Hay una serie de decisiones, por ejemplo las decisiones de transporte a Bogotá, la famosa discusión de si metro sí o metro no, esa discusión lleva 50 años, se han hecho cantidad de estudios y lo que muestran los estudios mismos es que hay argumentos a favor y argumentos en contra. Y si se hace el metro se van a dejar de hacer otras cosas, entonces hay que comparar el metro con Transmilenio o con otros modos de transporte. Galileo llamaba eso materias opinables, que había materias demostrables como las que trabajan la matemática y la física y materias opinables como las que tienen que ver con muchas políticas públicas. Que si se hace primero ampliación de cobertura en educación, que todos los niños estén escolarizados, aunque todavía lo que les ofrezca en el interior del aula sea como regular, o si logran hacer como hace Escuela Nueva, calidad primero y después se expanden. Van en 700.000, en muy poco tiempo va a ser 1 millón de estudiantes en Colombia con este esquema. Esos son dilemas de política pública donde es clave preparar al ciudadano para razonar. Las competencias ciudadanas, esas no se adquieren en matemáticas. Si a usted le duele algo, que me duela a mí, sentir empatía, ser capaz de ver las cosas como las ve usted, esas son competencias que no se adquieren ni en matemáticas ni en ciencias. Entonces, pues hoy en día me rindo claramente ante la evidencia. Colombia necesita una educación en ciudadanía, pues de hecho lo que hice en Cultura Ciudadana fue un esbozo de educación en cultura, en competencias, ciudadanas. Profesor Mocus, a nivel nacional a nosotros nos reglamenta la Constitución Nacional. Al interior de la escuela podríamos hacer el paralelo de que nos reglamenta en la escuela el manual de convivencia. Es un marco que nos entrega unos derechos y unos deberes. ¿Cómo podemos invitar a toda la comunidad de Escuela Nueva para que esos deberes y esos derechos expresados, ya sea dentro del manual de convivencia o en la Constitución Nacional, se cumplan y nos sintamos cómodos dentro de esas diferencias? Bien, entonces tal vez el comienzo, lo que llamaría como el mejor abordaje posible es con una pregunta muy genérica: ¿qué une a cualquier par de colombianos? O sea, usted toma 2 colombianos al azar, cualesquiera, y se pregunta qué tienen en común. Entonces, hoy en día reconocemos mucho la diversidad. Somos distintos, tenemos raíces a veces distintas.
pues sí tenemos un mismo idioma, pero el mismo idioma lo tienen los venezolanos, los ecuatorianos, etcétera. Entonces, ¿qué une a los colombianos? Bueno, los símbolos patrios, pero los símbolos patrios están presentes también en los grupos que van contra la ley. Entonces, ¿qué diablos es lo que une a dos colombianos cualesquiera? Y la respuesta es bellísima, es la Constitución, tener la misma Constitución. Dos alemanes tienen la misma Constitución. Los alemanes, después de las barbaridades que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, decidieron no volver a hablar de orgullo patrio ni de orgullo con la nación alemana, sino orgullo por la Constitución alemana. Es el orgullo por las reglas que la sociedad alemana se autoimpone. Colombia se ha impuesto a sí misma unas reglas en el 91, esa Constitución del 91 ha sido reformada en algunos puntos, pero digamos su espíritu general de ser una Constitución basada en los derechos se ha preservado. Ahora viene la comparación entre país y escuela. Entonces, en buena hora ustedes han propuesto un gobierno estudiantil. El gobierno escolar se ocupa de los temas de manejo de la escuela, pero no organizada desde el punto de vista de la ciudadanía. En cambio, el gobierno estudiantil mira la vida de la escuela haciendo el símil con la comunidad grande. Entonces tienen un representante de la ciudadanía, que es el que aparece allí como indígena, como en el 91 Colombia enderezó un poco el camino de arbitrariedades que había tenido con los indígenas, reconoció los derechos de los indígenas, incluso una política que se llama afirmativa, de hacer cosas para restituir, para compensar el maltrato histórico de los indígenas, pero también está el derecho de las mujeres, la equidad de género. Entonces está el tema del medio ambiente. Bueno, ustedes tienen esos voceritos de los distintos temas claves que trata una Constitución y por turnos cada 6 meses rotan o cambian el gobierno estudiantil, de modo que se imaginen en ese espacio más limitado, más pequeño que es la escuela, gobernando y enfrentando esos temas, el tema del manejo de los residuos sólidos, de las llamadas basuras, el tema del respeto a las reglas, el respeto al manual de convivencia. Ahora, hay un símil que no sé si les pueda servir, que me impacta mucho para pensar las constituciones. Una constitución es, dicen algunos autores, Pedro sobrio se amarra las manos para cuando Pedro esté borracho. O sea, por ejemplo, hay una libertad de expresión que se considera un derecho humano que está en la Constitución reconocido. El ciudadano debe poder expresar libremente lo que piensa. Ahora hay unos estados especiales, como el estado de conmoción, en que el país está en situación muy crítica. Lo puede proclamar el presidente después de o acompañado de unos procedimientos. En ese momento puede caber alguna restricción a la libertad de expresión, pero no cualquiera. Ya no puede salir el gobierno a decir, como hubo tal y tal lío, entonces prohibido publicar noticias. No, en la Constitución el Estado se amarra las manos y decir, aunque me hagan actos terroristas, yo no puedo prohibirle a la gente que divulgue los actos terroristas. La prensa tiene libertad. Es un poco también como en la familia, los padres pueden castigar a los hijos, pero no pueden castigarlos con castigo físico extremo. O sea, si un padre magulla, voy a poner un ejemplo horrible, extremo, le rompe un hueso a un niño, eso va por medicina, por el sistema de salud debe llegar a medicina legal y debe abrirse una investigación frente a esos padres. El niño tiene derecho a una limitación de los padres en el grado de castigo.
hay castigos inhumanos. Entonces, pues estoy cogiendo ejemplos tal vez cotidianos un poco drásticos. Pero doctor, ese escenario que usted nos plantea ahí precisamente nos da pie para un interrogante que es muy importante en la escuela, que es el tema dentro de ese marco de derechos y deberes que están planteados dentro del manual de convivencia. Se plantea todo lo que tiene que ver con la equidad, la justicia, un poco, todo lo que tiene que ver con el papel, por ejemplo, comparativamente hablando en nuestra sociedad, con las negritudes, con los mismos indígenas. ¿Cómo podemos buscar un equilibrio a nivel social, que lo ofrecería el Estado, y a nivel escolar, que es lo que vive diariamente nuestros niños en el aula de clase, el tema de la discriminación? Sí. Sí, hay muchas fuentes de discriminación. Yo fui discriminado pues negativamente, un poco dolorosamente, porque era de los chiquitos del curso. Yo iba adelantado, entonces mis compañeritos eran media cuarta, una cuarta más altos que yo. Entonces, si nos íbamos a las manos, si había pelea, pues salía siempre perdiendo yo. Entonces aprendí a pelear menos y a desquitarme sacando buenas notas, digamos, después en algún momento eran las muchachas del curso las que me buscaban para que les ayudara a hacer la tarea. Entonces yo, que era súper tímido, me defendía ahí. Los profesores a veces me hacían elogios con los que yo me sentía recompensado de la otra exclusión. Ahora, no me gustaba que la gente copiara, y entonces a veces me ganaba odios por no dejar copiar. La copia me parecía, pues por un lado estaba prohibida por el reglamento estudiantil, por el manual de convivencia, que en ese tiempo se llamaba de otra manera, pero también era como: no seamos vagos. Usted en la vida, cuando necesite hacer una tarea, pues no va a tener sobre quién copiar. Cuando lo contraten para hacer un trabajo, usted tiene que saber usted mismo hacerlo. Yo creo, a ver, parte de lo que está sucediendo es que antes muchas de estas cosas se estudiaban como allá afuera, como dice la cartilla tal cosa, y yo repito lo que dice la cartilla y no lo pienso. Hoy en día el reto de estos materiales es: piénselo, tómese en serio la discusión. Si le proponen una actividad, no es simplemente como por ocupar su tiempo, sino es para que a través de esa actividad descubra. A ver, uno de los profesores de ética que he tenido en la vida nos contaba el primer conflicto ético que tuvo. La mamá era ordenadísima y dejaba la plata, esto para la leche, esto para el pan, sobre la mesa. Y él estaba solo en la casa, y por la ventana vio que pasaba un mendigo, y el mendigo le pidió plata, y él cogió plata de la leche y se la entregó al mendigo. Llegó la mamá y puso el grito al cielo: pues, ¿de dónde vamos a sacarlo de la leche? Por favor, se me va detrás del mendigo y recupera el dinero. Entonces él corrió, y imagínese un niño, después de haber estado conmovido por el mendigo y haberle ayudado al mendigo, suplicándole al mendigo que le devolviera el dinero y lográndolo. Entonces, ahí, ¿qué es lo justo? ¿Fue justo el primer impulso de él de ayudarle al mendigo? ¿Fue justa la mamá? ¿Fue justo él con el mendigo? Entonces, yo tenía una amiga del edificio y tenía una actividad placentera un sábado, como una fiesta, y los papás de la niña y mi madre me dijeron: lleve a esta amiga. Y yo como que dije: no, con esta amiga me da como pena ir, no sé qué. O sea, tuve una actitud discriminatoria en esa pelada,
terminé en una iglesia llorando, no fui a la fiesta porque me di cuenta que yo había actuado sobre la base como de un prejuicio con esta niña. Entonces, cuando la educación logra influir sobre los dilemas, los dolores, las ilusiones de uno, lo reorganiza. ¿Y cuál es el sentido? Que la regla que está ya externa se le vuelva a uno regla interna, que uno mismo se adelante a cumplirla, no esperando que lo castiguen. Obvio que en algún momento de la vida, en algunos temas, pues el castigo también ayuda, pero muchas veces el castigo maltrata. O sea, hay una cosa muy importante que es aprender a entender por qué el otro actúa como actúa. Saber cómo coordinar la mirada de uno con la mirada del otro. Manejar la ira, pues es una de las competencias ciudadanas, o sea, la rabia, esos consejos que le dan a uno de cuente hasta 10 antes de reaccionar bravo. Ahora, digamos, mi manera personal de presentar las reglas tiene que ver con las motivaciones. Digamos, el ser humano se mueve por muchos intereses, por muchas razones, por muchos argumentos impersonales y por muchas emociones, y eso es muy cambiante. Entonces, si el ser humano no tuviera reglas, uno andaría cambiando de actividad todo el tiempo, andaría perdiendo el interés en algo y como acrecentándolo en otra cosa, de tal modo que es la autorregulación de la persona y la mutua regulación la que nos ayuda a permanecer como sobre un cauce. Entonces, la regla es que la sesión de trabajo dura 45 minutos, entonces durante esos 45 minutos aceptamos tener una serie de actividades como conectadas entre sí. Si la regla dice que el recreo es a tal hora, para todo el mundo es un alivio. Imagínense si cada día se tuviera que acordar un horario absolutamente distinto o unas rutinas de... Un filósofo llamado Kant decía que sin reglas la vida se vuelve caótica y muy difícil porque toca volver a decidir cada cosa. El manual de convivencia es como un objeto que se va volviendo cada vez más cercano a la persona y que interpreta los derechos de la persona en el ámbito puramente escolar. Yo no sé hasta dónde en las escuelas de escuela nueva ya ha llegado toda la discusión sobre el debido proceso con el estudiante. Digamos, cuando yo era niño, si un profesor le parecía que yo había copiado, el profesor me podía poner un 0 y no había discusión. Hoy en día en la Universidad de los Andes los profesores de matemáticas estuvieron a punto de hacer una huelga porque les quitaron esa atribución como tan libre. Pueden poner un 0, pero tienen que llamar al joven a descargos, tiene que haber un procedimiento debido. Normalmente hay una comisión ante la cual el joven puede decir no, el profesor creyó que yo copiaba, yo realmente lo que estaba era sacando una hoja en limpio adicional. Tiene que haber posibilidad de defenderse. Pues no sé, digamos, A ver, ser ciudadano no es fácil. Hay autores en ciencias sociales que se burlan un poco del desdoblamiento entre agente económico y ciudadano. Ustedes tienen ahí el emprendedor dentro de las figuras.
Entonces, digamos, a veces la misma persona es emprendedor y ciudadano. Y como ciudadano no le conviene que el espacio público esté invadido, pero como emprendedor le interesa vender cosas en el espacio público. Entonces queda atrapado como una contradicción. Karl Marx se burlaba del empresario que durante 8 horas al día piensa de manera muy centrada en sus ganancias, en su éxito económico, pero después por la noche se va a una reunión de ciudadanos del barrio para mejorar las cosas colectivas. A mí eso no me causa como motivo, para mí eso no debería ser motivo de burla, al revés, es una maravilla. Es algo así como sea principalmente centrado en su interés durante una parte del día, pero después participe en procesos que lo llevan a pensar en las necesidades de otros. A ver, pongo un ejemplo de gobernante. Cuando roté el pico y placa, cuando cambié los días en que las placas podían salir, ciertas placas, los que tenían salida el viernes protestaron un poco, pero yo primero que todo pensé en los profesores, es decir, pensé en la gente parecida a mí que les tocaría reajustar sus clases o pasar por incomodidades. Entonces me medí la ley y dije, uy, la ley va a poner, el nuevo horario de pico o la nueva distribución de placas de pico y placa va a molestar a los profesores. Pero no pensé en la señora que lleva el vestido de novia el viernes por la tarde para el matrimonio el sábado, la que lleva el ponqué, que también necesitan su carro. Uno tiende a pensar en sus propios intereses o en los intereses de la gente parecida a uno antes que pensar en los intereses de los demás. Ser ciudadano es pensar en los intereses de los demás. Doctor Mocus, y pues para finalizar este encuentro, me gustaría que nos regalara un mensaje para esos niños, para esas niñas, para nuestros maestros, nuestras maestras que están en toda la geografía nacional, un mensaje en donde los invitemos a tener unas buenas prácticas ciudadanas y éticas al interior de sus clases y desde lo que hacen. Sí. Para Colombia es un orgullo todo lo que ha avanzado Escuela Nueva. En una época en que los educadores tenían una formación como muy mecánica, Escuela Nueva buscó que a través de materiales se le pudiera ofrecer a los educadores y muy especialmente a los estudiantes la posibilidad de actividades con sentido, de actividades que dejaran un saldo pedagógico, que enseñaran. La vida ha venido demostrando que esta opción de tecnología fue buena, que estos maestros que les tocaba trabajar con varios grados al tiempo, si tenían estos buenos materiales en sus manos, podían hacer una educación de calidad. Tan efectiva fue Escuela Nueva que, siendo originalmente pensada para las escuelas rurales multigrado, ha venido sirviendo en algunas ciudades y los materiales se han venido adaptando juiciosamente. Cada material es escrito por un equipo que ha estudiado fuertemente el tema a lo que corresponde el manual o el material. Y ahora viene esta virtualización, pues sería muy raro que, habiendo utilizado la imprenta y la escritura y los materiales, no se adaptaran estos materiales a las nuevas tecnologías. Entonces Escuela Nueva se mete en el mundo del computador, en el mundo de la virtualización y utiliza CDs, videos, pero sobre todo tendencialmente la conectividad.
es posible que en unos pocos años, cuando sea realidad el sueño de un computador para cada niño, pues todo esté virtualizado. Pues nos dará nostalgia a los que fuimos formados con cartillas y libros, pero evidentemente la humanidad cabalga en dirección a la virtualización. Siempre quedará espacio para la cartilla o el manual, aunque sea para aprender el aparato, aunque cada vez más los aparatos traen su cartilla incorporada ya virtualmente. Me parece que el gobierno estudiantil es un buen mecanismo para que los jóvenes vayan en el ámbito del colegio asumiendo responsabilidades y tareas colectivas. Nuestra sociedad es un poco individualista y tiende a ver la educación como entrenamiento puramente individual y se mide con las pruebas de manera bastante individual. Sin embargo, cada vez más estamos aprendiendo a evaluar las escuelas, los colegios, el sistema educativo en conjunto. Digamos, no basta con la visión un poco egoísta de cada papá de que mi hija está en un buen colegio y es una buena alumna y yo ya resolví mi problema para mí. Lo de Escuela Nueva tiene un potencial muy grande para vincular a los padres diciendo, nuestra escuela le fue muy bien en el ICFES o en la prueba saber de quinto, pero eso no basta, tenemos que compararnos internacionalmente. A veces me da miedo de una especie de aislamiento, de que para los patrones colombianos esto es muy bueno, pero en términos internacionales todavía tenemos mucho espacio para mejorar. Muchas familias tienen hoy en día su primer graduado de bachillerato o su primer graduado de universidad y de algún modo eso es ya una maravilla, pero hay mucho que hacer por el lado de es que la palabra calidad se queda un poco corta, es decir, necesitamos una educación que si la recibimos nos duplica o triplica la productividad, nos quintuplica la solidaridad, nos vuelve ciudadanos, nos vuelve agentes económicos eficaces. O sea, algo así como que uno sienta que por donde pasó la educación la sociedad colombiana es distinta. Hace unos meses un joven que dirige un grupo de artistas grafiteros, le pregunté qué era lo más importante que había entendido en toda su vida. Me dijo, mire, el día tal y tal, trabajando en el taller tal y tal, entendí que con educación todo se puede. Esa posibilidad de lograrlo todo, de alcanzarlo todo vía educación, necesitamos incorporarlo en las vidas de muchas familias. En Colombia hay mucha gente que cree que progresar es ante todo algo en el terreno económico y es bueno que haya esas aspiraciones de progreso económico, pero primero, no puede ser saltándose las normas, no puede ser matando, no puede ser robando. Y segundo, el camino zanahorio para progresar socialmente pues es calidad en la educación y calidad en el trabajo. O sea, si usted trabaja bien en la vida y si usted estudió juicioso, la vida debe ser comparativamente justa y relativamente fácil para usted. A veces dura el tiempo en reconocerlo, pero en Colombia necesitamos gente calificada y gente en la que se pueda confiar. Y si usted reúne esas dos condiciones, pues normalmente en la vida le debería ir bien. Bueno, yo creo que esta oportunidad que hemos tenido de dialogar unos minutos con el profesor Antanas Mockus, pues nos va a ilustrar pues qué es lo que queremos desde la Fundación Escuela Nueva, qué es lo que queremos motivar y propiciar en estos escenarios demócratas que tienen que llegar a nuestras nuevas generaciones y permitir un desarrollo
pues desde la ética, desde la ciudadanía, desde esas prácticas ciudadanas que son fundamentales para la vida diaria, la vida cotidiana, que nos vamos encontrando con esas dificultades y los retos diarios que nosotros tenemos. Entonces, a ustedes, amigos, muchas gracias, al profesor Antanas Mockus, muchas gracias por la oportunidad y esperamos que sigan disfrutando de nuestros materiales. Bien, una cosa muy breve. Una niña de 9 años, a ver, este es uno de los mejores recuerdos de la Ola Verde. Entre primera vuelta y segunda vuelta, la niña dice que hizo lo siguiente. Si yo estaba en clase, el profesor salió, dejó la puerta abierta, yo cerré la puerta y le dije a mis compañeritos, votemos, y votamos. Esa satisfacción con que la niña asumió la votación, ese placer en la democracia, es algo que fue muy bello el año anterior y yo espero, por mi lado, haber contribuido a que los niños y las niñas colombianas se interesen en la vida de la democracia. Cada cual votando en conciencia, según su propio criterio. Otra niña me dijo algo que me sonó al comienzo terrible, me dijo, yo voté por usted, yo hice trampa. Yo dije, no, trampa no, ¿cómo así? Me dijo, sí, voté contra la opinión de mi familia. O sea, para ella, votar libremente todavía era como hacerle trampa a los papás. Cuando ella cumpla 18, ella tendrá total libertad para votar según su propia conciencia. Y para eso hay que prepararse. ¿Sí? Ustedes ahí echan tijera.